Un capítulo más hablando de principios cristianos. Hasta aquí, si no me equivoco, hemos considerado 12 principios o 12 valores cristianos a través de los cuales nosotros debemos regir nuestras vidas. En este capítulo vamos a procurar considerar uno o dos más. La Biblia es nuestra única regla de fe y práctica. Mi nombre es Carlos Corrales y ese es el nuevo principio del que vamos a estar hablando. Nuestra única regla de fe y práctica es la palabra de Dios. Esto quiere decir que nos regimos nuestra vida por lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Particularmente nos regimos por las enseñanzas del Señor Jesucristo y de los apóstoles, no por las tradiciones o las costumbres de las personas, de los pueblos, de las naciones, de las culturas. ¿Qué dice el Señor Jesucristo en el libro de Mateo, en el capítulo 15, en el versículo 3 y en el versículo 6? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Versículo 6. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. La palabra de Dios dice que debemos honrar a nuestro padre y a nuestra madre. En aquella época parece ser que los religiosos del pueblo habían torcido esto, habían cambiado esto por la tradición. Bueno, muy sencillo, Corbán. Si yo tengo que escoger entre honrar a mi padre y a mi madre y traer mis diezmos y ofrendas al templo, entonces voy a dar mis diezmos y ofrendas al templo según la tradición, en lugar de honrar a mi padre y a mi madre. Ya el Señor había establecido que debemos hacer ambas cosas. Sin embargo, la tradición de los ancianos decía que si hacíamos una cosa, no debíamos hacer la otra. Y el Señor les interpela diciendo: ustedes han antepuesto la tradición por la verdad de la palabra de Dios escrita en su palabra. En el libro de Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 20, el apóstol Pablo nos dice: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y esto es lo que estamos diciendo. Nosotros nos regimos por la palabra de Dios, en la época en que nos encontramos, en la época de la gracia, en la época de la iglesia, particularmente por las enseñanzas del Señor Jesucristo y los apóstoles, no por las tradiciones o costumbres de los pueblos, de las naciones o de las culturas. Ahora bien, si algo debe quedar claro, es que la Biblia está dirigida a 3 diferentes tipos de personas, y quizás ahí está el meollo del asunto: a judíos, a gentiles y a la iglesia. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 32. No seáis tropiezo a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Esto en ninguna manera quiere decir que no debamos considerar los escritos del Antiguo Testamento. No es eso lo que estamos diciendo. Pues los libros del Antiguo Testamento, los 39 libros del Antiguo Testamento, son parte de las Sagradas Escrituras. Yo creo que eso es algo que tenemos bien claro. Sin embargo, hay que recordar o entender o aceptar que gran parte del Antiguo Testamento fue dirigido al pueblo judío. Gran parte. Hubo otros textos, otros libros en el Antiguo Testamento. Me pongo a pensar quizás Nahum, Amós, entre otros, fueron dirigidos a otros pueblos, a la nación de los edomitas, por ejemplo, me pongo a pensar. El libro de Jonás, entonces describe la historia de Jonás yendo a Nínive. Entonces tiene que ver con Jonás y tiene que ver
con Nínive. Podemos aprender de ellos en el entender o con el entendimiento de que fue dirigido a otras personas. Por eso quizás cuando leemos la Biblia debemos tener cuidado en saber a quién está siendo dirigido a ese texto. Al pueblo judío, al pueblo egipto, a los edomitas, a una persona en particular. ¿Que podemos aprender? Sí, podemos aprender grandes lecciones para nuestra vida. Por ejemplo, eso es lo que nos dice Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 10, en el versículo 11. Hablando del pueblo judío y de cómo salieron de Egipto y los 40 años en el desierto, dice Pablo aquí en 1 Corintios 10, 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y ahí muchas veces las malas interpretaciones, porque no hemos determinado a quién fue dirigido un determinado texto. Aquí lo que nos preocupa, que yo puedo aprender y aprendo todos los días, de todos y cada uno de los libros de las Sagradas Escrituras, aquí lo que nos preocupa es lo que se ha estado diciendo. Y lo que se ha estado diciendo es que si la palabra de Dios no contempla un tema, podemos considerar o llevar ese tema a la práctica. O sea, como que si no lo trata, como si no lo menciona, eso nos da libertad para adoptar tal o cual práctica. Yo diría, basado en todo lo que hemos venido diciendo, en todos los principios que hemos considerado anteriormente y los que estamos por considerar, que si la palabra de Dios más bien no contempla un tema, entonces si no lo contempla, no tenemos por qué practicarlo, porque no se nos está indicando que lo hagamos. El hecho de que no mencione el consumo del tabaco, por ejemplo, o la marihuana, en ninguna manera es un indicativo de que podamos consumir tabaco o de que podamos consumir marihuana, estas u otras sustancias psicotrópicas, o llevar a la práctica otras tradiciones o costumbres. El apóstol Pablo nos dice, hablando de las obras de la carne, que no solo no debemos practicar las obras de la carne, recuerdan, mencionadas en el libro de Gálatas, en el capítulo 19 en adelante, sino cualquier práctica semejante a esta. Pablo habla del adulterio, de la lascivia, de la fornicación, de las hechicerías, de los pleitos, entre otras cosas, de las borracheras. Y de repente dice, bueno, no solo estas, sino cualquier práctica semejante a ellas. ¿Dónde dice eso? En el libro de Gálatas, en el capítulo 5, en el versículo 21, en la parte A. Dice, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Entonces ya eso abre ¿qué? Algo más amplio, ¿no? Entonces amplía el concepto. Y cosas semejantes a estas. Cualquier práctica, diría yo, que atente contra nuestra salud física o espiritual. Primera de Corintios, capítulo 6. Perdón, Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 17. Primera de Corintios 3, 17. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, cualquier práctica que atente contra la salud física o espiritual, o sea, con la salud
de nuestro cuerpo, nuestra salud física y espiritual, de nuestra mente, de nuestro alma, de nuestro espíritu, si es nociva, entonces Pablo está diciendo, debemos apartarnos de esto. Aunque tal vez el concepto de tabaco, marihuana o sustancia psicotrópica particularmente no está mencionado. Está bien claro cuáles son los efectos del tabaco en el cuerpo humano. Desde cáncer de lengua, de garganta, de esófago, los problemas en los pulmones, puede producir impotencia en los hombres. Entonces, el concepto, el tema del tabaco no está siendo mencionado en las Sagradas Escrituras, pero está siendo abarcado, porque está diciendo que cualquier otra práctica semejante a estas, y Pablo está diciendo aquí en 1 Corintios 3:17, que si es nociva para nuestra salud física y espiritual, entonces no debemos practicarla. Cualquier práctica, diría yo, que contribuya con el crecimiento de nuestra naturaleza carnal por encima de nuestra naturaleza espiritual. Práctica que no es conveniente porque no edifica en nuestra naturaleza espiritual. Aquí mismo, en 1 Corintios, en el capítulo 6, en el versículo 12, el apóstol Pablo nos dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Entonces no es conveniente para mí, porque no me edifica. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces, si tal sustancia o tal práctica lo que hace es contribuir con el crecimiento y desarrollo de mi naturaleza carnal, de mi naturaleza pecaminosa, no me conviene practicarla. Es nociva porque no edifica mi naturaleza espiritual, no me hace mejor persona, no me hace más como Cristo. Entonces, aunque no se menciona o no se considera en las Sagradas Escrituras, entra dentro de estos parámetros. De modo que la palabra de Dios es nuestra única regla de fe y práctica y debemos tener mucho cuidado con usar cualquier otra fuente de inspiración. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que dice. Ella es nuestra única regla de fe y práctica. Lamentablemente, hoy es muy común que extraigamos las enseñanzas que le vamos a transmitir a la iglesia de libros, revistas, comentarios, de videos que hicieron otras personas. Y estas son palabras de hombres que pueden ser hombres muy doctos y estudiosos de la palabra de Dios. Pero esto fue lo que dijeron los hombres. Y nosotros debemos decir lo que dijo Dios en su palabra. No se trata de tratar de entender. Se trata de entrar en una estrecha relación con Dios y Dios nos vaya marcando la pauta de lo que debemos básicamente decir. Entonces debemos tener mucho cuidado con usar otras fuentes de inspiración. Algo que sí queda bien claro es que no podemos seguir diciendo, porque yo lo sigo escuchando una y otra vez y pareciese ser que no estamos escuchando lo que nosotros mismos estamos diciendo. Parece ser que no nos damos cuenta, porque nosotros decimos, bueno, yo sé que la Biblia dice tal o cual cosa, pero podríamos hacerlo de otra manera. La pregunta es, sinceramente, nosotros somos más sabios que Dios, como para decirle a Dios que hagamos las cosas de otra manera. Viene a mi mente dos casos, tal vez tres. Noé y el arca. Dios le dio las medidas. Dios le dijo que tenía que ser de tantos pisos, con una puerta, con una ventana.
Dios le dio el diseño, Dios le dio los planos, Dios le dijo lo que tenía que hacer. Me imagino yo a Noé, Señor, ¿y si la pintamos de rosado? Y si le hacemos unas florcitas así amarillas y bueno, en la parte superior ponemos una jardinera y sembramos algunas plantitas ahí hidropónicas y entonces lechuguitas y tomates para el camino, digo yo. Me pongo a pensar también con Moisés en el tabernáculo, una tienda. Y Dios escogió las telas de lino, y los colores de azul, de púrpura, qué sé yo, con hilos de oro, y que tales medidas, y que tales pieles que de tejón, y que del otro, y el lugar que iban a ocupar, y me imagino ya Moisés, bueno Señor, y si en lugar de bronce le ponemos plata, Señor, ¿y para qué tanta cosa? ¿Por qué no hacemos todo de madera? Señor, y si hacemos... Me imagino. O el rey David y Salomón, cuando hicieron el templo. Sinceramente, si la Biblia dice, porque la palabra de Dios dice, que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios, porque hizo todo conforme Dios se lo pidió. Lo mismo dice de Moisés en el tabernáculo, y lo mismo dice de Salomón. Dios les dio indicaciones, y ellos hicieron las cosas como Dios las pidió. Hoy en día nosotros decimos, bueno, es que Dios dice en su palabra, pero no podríamos hacerlo de otra forma, de otra manera. Y la pregunta es, ¿somos más sabios que Dios? ¿O lo que pretendemos es justificarnos o justificar los actos y las acciones y la manera de vivir de nuestros hijos? Dios ha dicho tal cosa en su palabra, pero como nuestros hijos no se ajustan a la palabra de Dios, entonces parece ser que nosotros pretendemos que sea Dios y su palabra la que se ajuste a nuestros hijos. Es que Dios tiene que entender, Dios en su inmensa sabiduría, Él tiene que ser más comprensivo. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios en el libro de Jeremías? En la palabra de Dios, en el libro de Jeremías, Jeremías dice que, estamos en un problema bastante serio. Porque dice aquí en Jeremías, en el capítulo 15, en el versículo 19, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviertas en ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Nosotros y ellos y todos debemos ser como lo que Dios ha establecido. Dice que si te convirtieres, sí, yo me convertí al Evangelio, pero yo quiero vivir mi vida de esta manera, de esta forma. Y dice Dios, pero yo quiero restaurarte. Y si yo llego a restaurarte, vas a estar delante de mí. Y si te sacares lo precioso de lo vil, yo quiero sacar lo mejor de ti. Serás como mi boca. En dado caso dice, conviértase ellos a ti y no te conviertas tú a ellos. Este fue el gran pecado de algunos hombres en las Sagradas Escrituras. Hombres como el sacerdote Elí. ¿Recuerda usted? Que ahí en 1 Samuel, en el capítulo 2, en el versículo 22, puso sobre el sacerdocio también a sus hijos, porque él ya estaba viejo, ya estaba anciano. Y él sabía lo que hacían sus hijos, cómo robaban de los diezmos y de las ofrendas, de los sacrificios que se presentaban en el tabernáculo. Cada quien que un sacerdote ofrecía un sacrificio tenía derecho a una espaldilla de un cordero, por ejemplo. Pero ellos llegaban con un garfio y sacaban de la olla todo lo que querían. Me imagino que hasta el animal entero, para engullírselo. Coaccionaban a las mujeres, por ejemplo, viudas, jóvenes que llegaban al tabernáculo porque eran viudas y no tenían cómo mantenerse. Y entonces eran responsabilidad de los sacerdotes del tabernáculo ayudarles.
y tenían relaciones sexuales con ellas, ahí en el mismo santuario del Señor. Y Elí no hacía absolutamente nada. Este fue el pecado de hombres como Samuel. En Primera de Samuel, en el capítulo 8, en el versículo 3, dice que el pueblo se levantó y le dijo a Samuel: esto no puede seguir así. Primera Samuel capítulo 8, versículo 3. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Y los hijos de Samuel también hicieron lo malo. Y Samuel no hizo nada al respecto. El justo Job, en el capítulo 1 del libro de Job, en el versículo 4, nos dice la palabra de Dios, que tenía varios hijos. Y sus hijos vivían conforme a las tradiciones y a las costumbres de los pueblos de la época. Y dice: e iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Los hijos y las hijas de Job, cada vez que uno de ellos cumplía años, se reunían con sus novios, con sus novias, con sus esposos, con sus esposas, con sus amigos, con sus amigas, a comer y a beber. Usted sabe qué es lo que pasa cuando esto sucede. Cuando un grupo de jóvenes, por lo general, se reúne a festejar. Dice que bebían. Las orgías que ahí tenían que haberse dado, por decir orgías, y orgías son excesos en todo el sentido de la palabra. Y Job no hacía absolutamente nada. Todo lo contrario, cuando ya pasaba la fiesta, entonces Job tomaba un corderito, se iba para el tabernáculo, para el santuario, y ofrecía un sacrificio por el perdón de los pecados que pudiesen haber cometido sus hijos y sus hijas. Imagínense que tuviera 12 hijos en total. Entonces, una vez al mes, inmediatamente él estaba ofreciendo sacrificio por el perdón de los pecados de sus hijos, o por las faltas que pudiesen haber cometido. Padres que fueron consecuentes con sus hijos, en lugar de ser consecuentes con Dios y su palabra. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 13. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 13. Dice la palabra de Dios: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y no los ha estorbado. Y Dios le dice a Samuel: yo voy a juzgar a Elí y a sus hijos. Sí, en efecto, en una guerra contra los filisteos, los hijos de Elí, que eran sacerdotes y llevaban el arca, fueron asesinados. Y el arca fue robada por los filisteos y llevada a tierra de los filisteos. Y está diciendo: dile a Elí. Él sabe. Y termina diciendo: porque él no los ha estorbado. Yo digo, por favor, la palabra de Dios es nuestra única regla de fe y práctica. Nos ha tocado ver a buenas personas cambiar sus convicciones por amor o consideración a sus hijos. Hemos visto a ministros, inclusive a pastores, cambiar la dirección de su iglesia por ser consecuentes con las prácticas y creencias de sus hijos. Los instrumentos musicales, la música que se usa en la iglesia, la tolerancia a la hora de considerar la manera de vestir.
Alguna vez en una iglesia, recuerdo, pasó una jovencita con una voz preciosa a presidir el culto de alabanza, con unas botas negras, o como es que llaman aquí en Costa Rica, se llaman burros, esas como tipo militar, con unas mallas negras, con un chorcito muy pequeño, con una miniseta y un batón negro, y su cara bien maquillada, algo así como toda retro, a presidir la alabanza. No sé qué criterio tenga usted. Yo sé el criterio que debe estar sustentado en la palabra de Dios. Solo por poner un ejemplo, nosotros debemos ser consecuentes con la palabra de Dios. Hemos olvidado que somos nosotros los que hemos sido llamados a enseñarles a los más jóvenes a depender de Dios y su palabra. No hemos entendido que si lo hacemos así, estaremos contribuyendo con su bienestar, con su presente y con su futuro. Si les enseñamos a depender de Dios y su palabra, los más beneficiados van a ser ellos. Viene a mi memoria aquel pasaje en el libro de Efesios que dice: honra a tu padre y a tu madre. ¿Recuerda usted? Hijos, obedeced a vuestros padres. Y después dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Si ellos aprenden a ser consecuentes con la palabra de Dios, no con las tradiciones y las costumbres de este mundo, los más beneficiados van a ser ellos, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Si ellos con el tiempo no quieren creer lo que la palabra de Dios nos dice, esa es su decisión, no la nuestra. Nosotros debemos seguir rigiéndonos por lo que la palabra de Dios nos dice. Estas fueron las palabras de Josué al final de sus días, para un pueblo duro y contumaz, siendo ya Josué un anciano, si ustedes lo recuerdan. Y él se para delante del pueblo, que había adquirido tradiciones y costumbres de las naciones vecinas, por encima de lo establecido por la palabra de Dios. Y entonces Josué les dice: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Lo siento, mi hijito, pero yo no puedo ser consecuente con usted. Si es que la palabra de Dios dice, ok, si la palabra de Dios dice, punto. Tú puedes creer de otra manera y yo voy a respetar tus creencias y como tú piensas, pero yo no puedo ajustar ni a Dios ni a su palabra a tu forma de creer, de pensar y de vivir. Esto nos lleva a otro principio. El testimonio cristiano es de vital importancia. El testimonio cristiano es de vital importancia. Es muy lamentable como el testimonio de creyentes, y tengo que decirlo, de ministros, de pastores, de sus esposas, de sus hijos, le están dando la excusa perfecta a los incrédulos y a los ascépticos para no creer en el Evangelio. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 34. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Y hoy últimamente yo he estado escuchando de compañeros de trabajo de mi esposa decirle a otros compañeros suyos que se dicen ser cristianos y volver y decirles: oiga, dígame una cosa, pero ¿realmente usted es cristiano? Porque sinceramente a mí no me lo parece.
por su manera de creer, por su manera de pensar, por su manera de vestir, por su manera de hablar, por su manera de proceder, por las costumbres que usted tiene, por los lugares donde usted va. Sus propios compañeros incrédulos le dicen, pero usted es realmente cristiano. He escuchado de jóvenes en el colegio, son buenos muchachos. Y nos han contado, sí, es que era que mis compañeros me dicen, fulanito, pero mira, realmente usted es cristiano. Porque es que tú eres buena gente, pero nosotros esperamos más de los cristianos y usted no refleja eso. Y esto como que se está poniendo de moda. ¿Por qué? Porque cada vez es más difícil determinar quién realmente es creyente y quién no. Porque es muy fácil ser cristiano de la boca para afuera. Yo recuerdo hace muchísimos años, hoy este hombre es pastor, pero yo recuerdo hace muchísimos años un hermano, quizás hace más de 30 años, estaba en tercer año del colegio. Él se había convertido y de veras se le veía el amor y la pasión por el Señor Jesucristo. Tanto amor y tanta pasión tenía por el Señor Jesucristo y contarle a otros que él había aceptado a Jesucristo, que hubo un baile. Hubo un baile ahí a nivel intercolegial, yo no sé, para celebrar la graduación del tercer año. Yo no sé cuál fue el motivo, la razón. La cuestión es que había un baile y él se fue con una Biblia de bolsillo y se fue al baile. Y comenzó a sacar a algunas compañeras a bailar y entonces comenzó a testificarles. La reacción de las muchachas es que se iban y se sentaban. Entonces fue, sacó a una más y comenzó a hablarle del Señor Jesucristo, porque esa era la pasión que él sentía y él consideró que eso era lo que debía hacer. Y estando ahí, este muchacho lo paró en seco y le dijo, mire, te lo voy a decir así, si tú eres cristiano, ¿qué estás haciendo aquí? El mismo pueblo incrédulo lo sabes. Cada día es más difícil determinar quién realmente es creyente y quién no. Por las prácticas, por la manera de vestir, por la manera de hablar, de actuar, así como por los lugares que los creyentes están frecuentando, dejan mucho que decir. Cuando es clave en las Sagradas Escrituras que debe existir una marcada diferencia entre nosotros. ¿Qué dice Levítico capítulo 20, versículo 23? Y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y les tuve en abominación. No tenemos por qué andar en las prácticas de los pueblos y de las naciones. En Efesios, en el capítulo 3, en el Nuevo Testamento, en el versículo 17, Pablo dice, capítulo 4, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Nosotros somos llamados a andar, a ser como Cristo. Nosotros somos llamados a vivir vidas separadas. Somos llamados a dar buen testimonio, a marcar una diferencia. Recordemos, nuestro testimonio puede ser el único rayo de esperanza para nuestros familiares, amigos, vecinos o compañeros de trabajo. Nosotros somos la luz del mundo, no una nube que suele nublar la vida de los demás. Mateo capítulo 5, versículo 16. Es el Señor Jesucristo hablando y diciéndonos con claridad quiénes somos y cómo debemos vivir. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Dos principios más. La palabra de Dios es nuestra única regla de fe y práctica. Y nosotros debemos vivir conforme Dios lo ha establecido y su palabra.
y no podemos acomodar la palabra de Dios a nuestra manera de vivir. No nos regimos por tradiciones, por costumbres. Simple y sencillamente nos regimos por lo que Dios dice en su palabra. Y tenemos que tener cuidado con fuentes de inspiración externas. El testimonio cristiano es de vital importancia. Y debemos dar buen testimonio a los demás. Y eso lo podemos hacer cuando nos sujetamos a Dios y a su palabra. Y hacemos las cosas como Dios y su palabra nos lo dicen. Porque nuestro testimonio es el único el único rayo de esperanza que nuestros amigos y seres queridos podrían tener para venir a Cristo. Que Dios te bendiga y que la pases bien.